some else. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how to catch a song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión con 0%. A ver cuando sube a uno mínimo, ¿no? Ese 0 es horrible ahí. Y bueno, sí, no me recuerdo, nos quedamos en que pues aparecieron unos prisioneros que pueden ser conocidos como Holman. Y en eso vamos, ¿no? Pues a darle duro a ver qué más pasa, porque obviamente se nota que la situación en la prisión se está poniendo cada vez peor. Ok. ¿Dónde vamos? Espérenme tantito, estoy buscando en mi traducción. Ok. Los pocos Holman que permanecieron aquí sacudieron sus garrotes. Prisionero 10. Oigan, imbéciles, será mejor que no piensen en estupideces. ¿Lo han entendido, bola de basuras? Basura tu madre. Prisionero 8. Ok, pensé que era un Holman, pero no. Pobre ese prisionero 8 que creo que andaban acosando, ¿verdad? Los disque Holman. Dios. Ay, pobrecito. Los prisioneros que han estado expuestos a la violencia inevitable del otro día se han convertido en ganado, hambrientos, susurrando y dominados por el miedo. Holman. No había escuchado esa palabra antes. Bueno, es solo una palabra que suele escucharse en las prisiones. Incluso en una prisión con escasez de recursos humanos, es imposible controlar a todos los cientos de prisioneros con solo unas pocas docenas de guardias. Ay, siempre me pierdo. Holman. Es la palabra que se usa en esos lugares. A cambio de participar en tareas como la restauración y el transporte, se otorgan beneficios como la exención del trabajo forzado y la libre circulación dentro de la prisión. Por así decirlo, se supone que para ser elegido como uno, debes de ser un prisionero modelo. Perdón, creo que me salté. Ok, además ser un Holman te da el privilegio de actuar como un guardia,
Pueden vigilar a los prisioneros y a veces incluso tomar el control de las sanciones, como se acaba de ver. Así que en pocas palabras, Holman es un guardia, pero con menos poder de autoridad que un verdadero guardia. Por así decirlo, se supone que para ser elegido como uno, debes de ser un prisionero modelo. Bueno, esa es la realidad aquí. En otras palabras, se podría decir que esos prisioneros son los jefes de la prisión conocidos como Holman, y los guardias que se quedaron juntos se encargan de la conexión y otras cosas en la prisión. Todo esto es un tormento para los pobres prisioneros. ¿Qué tipo de situación de mierda ha provocado que el sistema Holman se haya establecido en esta prisión también? ¡Maldita sea! Y entonces, aún con hambre, nos dirigimos al lugar de trabajo bajo las instrucciones de los guardias y los Holman. Y fue así como todos nos ofrecimos, entre comillas, a trabajar. Pues ya que les queda. Prisionero 9. Oigan, no pierdan el tiempo. ¡Muévanse, malditos insectos! Cálmate, Vegeta. No hay nada que pueda llamarse como trabajo en un lugar designado como lugar de trabajo. Nuestro equipo recibió instrucciones de transportar tambores pesados y madera de forma manual desde el área de espera del tren hasta una esquina del patio de recreo. Los prisioneros hambrientos realizaban ese trabajo pesado mientras sentían que morían. Algunas personas salieron desde otros lugares, pero no preguntaron y siguieron su camino. Fue así como nos vimos obligados a seguir trabajando innecesariamente. Ahí. Guardia 8. Grupo B, fórmense de inmediato. Se nos permitió ir a la cafetería aproximadamente al mediodía y nos dirigimos al comedor como una procesión de gusanos. Ay, qué triste. Prisionero 11. ¡Vamos, malditos bastardos! Más les vale que se comporten bien y se mantengan callados. Ciertamente había un hombre de mediana edad que se comportaba como una bestia salvaje que vi antes entre los prisioneros en el primer piso del edificio B y que ahora estaba agitando todo su poder como un Holman. Antes de ir al comedor nos llevaron a los baños avanzando como un ganado de bacterias que salían en el agua del grifo con las manos llenas de alquitrán y polvo. Perdón, que salían en el agua que salía del grifo, ¿verdad? Con las manos llenas de alquitrán y polvo. Okay. Finalmente bebo agua por primera vez en un día y medio mientras me mantengo imperceptible al borde del ajetreo y el bullicio. El agua se derramó entre mis manos polvorientas. Ahora sí, hora de comer, chica. Manteniéndonos formados más de lo habitual, finalmente llegamos al comedor con nuestras bandejas en mano. ¡Malditas sean! Finalmente pude ver la pobre comida en las bandejas que era lo habitual en la prisión, después de haber pasado por lo peor. Estoy tan agradecido de poder ver esta comida de mierda una vez más que hasta estoy a punto de llorar. Sí, cuando uno tiene hambre y se puede comer cualquier cosa. O eso he escuchado, no es que a mí me haya pasado. ¿Qué ha pasado con las personas de los otros pisos y edificios?
Sosteniendo una bandeja busco una mesa disponible, hasta que me topo con una cara familiar. Uy, ¡Oh! Kokoya. ¡Hola, anciano Simón! No sé por qué, pero me cae bien este anciano. ¡Ey! ¡Por aquí! Encontré una pequeña figura a la sombra de los grandes ocupantes que ocupaban la mitad de la mesa, y me encontré una vez más con el anciano Simón, así que decidí sentarme a su lado. No sé si esto sea bueno. ¿Estos tipos grandes son de México? ¡Patriotas! ¿Qué? Son criminales, entonces no son patriotas. Ándense a la chingada. Ok, no. Como cuando anuncian México en un juego. Que ya. Pero cuando mencionan a México, desgraciadamente es por cosas malas. No sé si chillar o cagarme de risa por eso. Hablan gritando con palabras que no tienen sentido. Parece que no habrá problema si hablamos en inglés. No sé si tomarme esto como una ofensa, como mexicana que soy, o no. Perdón, no sé. なんかえらいことになっておるの。そっちは強制労働だったか。Parece que algo grande está ocurriendo. ¿Te obligaron a realizar trabajos pesados? ¿Qué cree? それにしてもひでえな。じいさんの方の棒はどうよ。 Sí, fue horrible. ¿Qué tal fue para ti, anciano? El anciano Simón presionó el pan empapado en su boca con muy pocos dientes y lo empujó hacia el fondo. Comenzó a masticar hasta tragarlo. 最悪も最低豚のケツよ。どこも新入りどもが通り入りきらなくて、うちじゃ一つの棒に二人も三人も詰め込まれての。Fue de lo peor. Nos trataron peor que a un cerdo. Parece que los recién llegados no tenían un lugar establecido para quedarse. Así que nos dividieron junto con ellos hasta llenar las celdas entre 2 o 3 personas en cada una. わーお。災難だな。どっちもこっちもか。Ah, eso suena terrible. Parece ser que a ambos nos fue de la patada. Parece que me va mejor que a otros. Sin embargo, no sé cuándo pueda pasar por algo peor. Agarro el pan. Espérenme tantito, quiero ver algo. Ahí donde está. Tantito poner. Ok, ya chequé lo que quería checar. Bien, sigamos. うわ、なんじゃこら。ひってえな。Ua, ¿qué es esto? Es horrible. De repente mis dedos temblaron como si hubieran tocado alguna clase de insecto. El pan está congelado. Aún no se ha derretido. ¿What? Esto es... ¿Lo congelaron como los alimentos que son para el almacén de comida de emergencia? Me lo dieron sin antes haberlo descongelado. A ver, ¿qué chingas se le ocurre congelar pan? ¿Congelar? No, de plano, las cosas en la prisión cada vez están peor. Si fuera una situación normal, las quejas ya hubieran aparecido provocando un gran alboroto. Pero ahora, todos los prisioneros que fueron sometidos por los guardias y los Holman se han convertido en pequeños animales debiluchos.
Kaita Toshiyori ni wa koteru e. Konna no ga tsuzuitara saki ni omukai ga kichimau yo. Incluso esos tipos se atreven a responderle a un anciano como yo. Si esto continúa, terminaré por ser recogido primero. Ay, esto me hizo recordar a mi abuelita. Mi abuelita, en vez de que diga, ya váyanse a dormir, ella nos dice, recójanse, ya recójanse. Ay, qué bonitos recuerdos. Escondiendo el pan congelado en mi bolsillo, ingiero solo la sopa. Esto es malo, pero gracias a eso mi cerebro comienza a moverse. El hecho de que el personal de la cocina no pudiera estar preparada para atender a la cantidad repentinamente aumentada de personas era porque los nuevos reclutas resultaron ser bastante irregulares. No hay duda de eso. Puedo verificar eso. Si se conoce la cantidad de personas que eran habituales desde el principio, se puede llegar a la conclusión de que el gordo director no le quedó de otra más que recurrir a eliminar la cantidad de alimentos y depender de comida enlatada, incluyendo el pan. No manches. Y esa es la razón del problema desastroso de ahora. ¿Cuándo regresará todo a la normalidad? No, más bien me da la sensación de que esto se pondrá peor. Analizo las cartas que tengo en mano ahora. ¿Debería seleccionar las cartas que tengo? ¿Debería hacer mi movimiento mientras todavía estén las apuestas en mesa? Murmuré eso mientras vertía la sopa mala a mi estómago, que estaba totalmente vacío y hormigueaba. Por cómo están las cosas ahora, sería bastante arriesgado hacer algo, pero creo que sería mejor aguantar mientras me quedo en la prisión sin hacer nada, esperando a que el medio año que me queda de encierro pase y pueda ser liberado. Si es que no tengo ningún guardia de mi lado. Si es que no tengo a ningún guardia de mi lado. Oh. Sin embargo, ahora mismo la prisión de Madison tiene encerrados a los capitanes del CR5. ¿Esperan poder hacer algo aquí? Probablemente ese algo que esperan hacer tenga que ver conmigo. Existe una alta posibilidad de que sea yo el que tenga que hacer ese algo. De hecho, Jan, tus instintos son muy buenos. No te lo han dicho, pero quieren que seas tú el que lo saque de la prisión, como en el primer juego. Solo que aquí, curiosamente, no le han dicho nada a Jan de la orden que recibieron del jefe Alessandro por medio de la carta. Tal vez porque la carta aún no ha llegado. Les digo, esta parte es muy diferente al primer juego. Ya. じいさん、ビーズの話しようや。 Anciano, hablemos de negocios. Me deslizo más cerca del anciano, verificando que nadie viera. Le enseño el contenido que tengo en mi bolsillo. El anciano se da cuenta de lo que pretendo. 俺が欲しいのはブツじゃねえ。 Lo que yo quiero no son armas. Nanja. Entonces, ¿qué? Deliberadamente dejé caer la cuchara. Fingiendo recogerla, metí un paquete de cigarrillos que había escondido en el bolsillo del anciano Simón. Y entonces le meto otro. Eso suena muy vulgar. Así es mi mente de por sí.
También deslizo la medicina que había conseguido cuando fui a la enfermería antes en el bolsillo del anciano. Esa medicina son sedantes para los prisioneros que llegan a sufrir de convulsiones. 酒作ってる連中といい取引できるぜ。 Creo que con esto podrás realizar un buen trato con esos fabricantes de licor, que son mexicanos, que se me hace que se la pasan ahí creando tequila, como si no conocieran a los de mi barrio. こんなもんまで危ない橋を渡るの。で、何が欲しいんじゃ。 Oh, hasta conseguiste esto. Veo que te gusta hacer cosas peligrosas. Y bien, ¿qué es lo que quieres? Business en el comedor. Pero hasta aquí le dejamos, ya es tiempo. ¿Qué pretende Jan con este business? Pues eso lo veremos hasta la próxima semana. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!